voy a empezar definiendo o explicándoles aquí algunas estructuras anatómicas importantes de lo que es la anatomía de algunos huesos, porque van a ser estructuras donde se van a insertar estos músculos, tanto los músculos del muslo, tanto en su porción superior como en su porción inferior, y es importante que conozcamos algunas de las estructuras donde se van a insertar estos músculos. Bien, chicos, aquí tenemos lo que es una pelvis desde su vista anterior. Observamos esta estructura prominente que se le llama promontorio. Todo esto constituye la pelvis, como les digo. Está conformada por tres huesos. El ilión, o también llamado hueso coxal. Tenemos el isquión, este hueso, y tenemos lo que es el pubis. Ambos pubis, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda, están unidos por una estructura que se conoce como sínfisis púbica. En esta parte, en la parte derecha de mi pantalla, observamos una vista lateral posterior de la anatomía de la pelvis. Como podemos observar acá, el hueso coxal o ilión, y tenemos una estructura importante que es esta parte que es la cresta ilíaca. En su parte anterior tenemos una estructura muy importante, como ya todos sabemos, que es la espina ilíaca anterosuperior, un punto de reparo anatómico importante para lo que son los inyectables, donde creo que la mayoría ya lo debe saber. En la misma parte anterior observamos en la parte inferior la espina ilíaca anteroinferior, en la parte posterior la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca posteroinferior. Después, en esta parte también encontramos lo que es el acetábulo, es donde se va a insertar la cabeza del fémur. Y como sabemos, también el pubis. En esta imagen podemos observar ahora la anatomía del fémur, tanto en su vista anterior como en su vista posterior. En su vista anterior observamos lo que es la cabeza del fémur, observamos el cuello, esta parte, y un trocánter mayor que se va a localizar en la parte externa del fémur. Recordemos que cuando yo les hablé, por ejemplo, ponemos esta línea de acá, es la línea media del cuerpo o eje axial, y todo lo que se aleje de esta línea se le va a considerar como la parte externa o lateral. Externa o lateral. Y todo lo que se aproxime hacia este eje medial, al eje de la columna vertebral, se le va a conocer como el eje, como la parte medial o interna. Algunos libros le llaman interno, al otro le llaman medial, por eso es que espero que no se vayan a confundir. Lo que se acerque o lo aproximadamente a nivel de la línea media es interno o medial, y lo que se aleje es externo. Entonces el trocánter mayor se localiza en la parte externa del fémur y el trocánter menor en la parte interna. Ambos trocánteres están unidos por una línea intertrocantérica. Acá también es importante en la parte anterior lo que es el epicóndilo lateral, como les digo, lateral externo, y el epicóndilo medial interno. Y en la parte inferior se encuentra la superficie rotular donde se va a insertar la rótula. En la parte posterior hay una estructura muy importante que es la línea áspera. Esta línea va a ser muy hablada a lo largo de la exposición porque aquí se van a insertar numerosos músculos del muslo. Entonces quiero que sepan que la línea áspera es una porción del fémur ubicada en la vista posterior y que va a lo largo de todo este hueso desde la parte superior hasta la parte inferior. Luego vemos lo que es la anatomía de la tibia y el peroné. Bueno, siempre la tibia y el peroné siempre son dos huesos que van a andar juntos, nunca los vas a ver casi separados, hasta en los laboratorios de anatomía siempre andan juntos. Y acuérdense siempre, la tibia siempre va a estar medial, o sea, cerca al eje axial del cuerpo, mientras que el peroné va a ser lateral, que es el que está en la parte externa. Es importante resaltar de la tibia esta cresta, que es la cresta anterior de la tibia, importante porque, bueno, la literatura plantea de que un golpe, nosotros no la podemos palpar ahorita en la pierna, un golpe a este nivel te da un dolor, dicen la bibliografía de 9 a 10 en la escala de EVA.
Entonces es una estructura importante. Pero lo que a nosotros nos va a importar en realidad es la parte superior. Observamos acá lo que es el epicóndilo medial de la tibia, el cóndilo medial, perdón, de la tibia. Y tenemos una eminencia intercondilar y el cóndilo lateral. Mientras que en el fémur encontrábamos los epicóndilos laterales y mediales, acá vamos a encontrar ya los cóndilos, tanto medial como lateral. Vamos a encontrar esta tuberosidad de la tibia, tuberosidad interna, y otros le llaman a esta la tuberosidad externa. Y esta es la cabeza del peroné. En su vista posterior observamos también la cabeza del peroné y básicamente la superficie articular para el cóndilo medial y para el cóndilo lateral. Ahora sí, hablaremos, ya que hemos visto un poco de la anatomía y determinadas estructuras a recordar para ver luego los músculos y su inserción, ahora hablaremos de la irrigación. Como sabemos, chicos, toda la irrigación parte a nivel del corazón. Tenemos lo que es la arteria aorta ascendente que parte del ventrículo izquierdo y esta, o también llamada aorta ascendente o también llamada aorta intracardíaca. Luego va a dar un callado, que es el callado de la aorta, donde va a salir la subclavia, la carótida primitiva. Y luego vamos a tener lo que es la aorta descendente. La aorta descendente se va a dividir básicamente en tres partes, lo que es la aorta torácica, que no es motivo del tema, la aorta abdominal, también que tiene sus ramas, tampoco es motivo del tema, y a nivel de la lumbar 4, eso sí quiero que tengan en cuenta, a nivel de la vértebra lumbar 4, es donde nacen las ramas terminales de la aorta. Aquí nacen las ramas terminales de la aorta. Las ramas terminales de la aorta, como lo he dicho, nacen a nivel de la cuarta vértebra lumbar y van a tener tres ramas muy importantes que va a dar. Una rama, esta rama que es la sacra media, y dos arterias ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas vamos a tener en cada una ilíaca primitiva, cuando les hable, les voy a hablar solamente de una ilíaca y como lo que pasa en la parte derecha va a pasar en la parte izquierda. Así que cada ilíaca primitiva se va a dividir en dos ramas. En la arteria ilíaca interno se va hacia la parte medial y externo hasta la parte lateral. La arteria ilíaca interna es también conocida como arteria hipogástrica, así que cuando diga en la exposición arteria hipogástrica se refiere a la arteria ilíaca interna. Como lo podemos observar aquí, tenemos que a nivel de la L4, van a originar las ramas terminales de la aorta, donde vamos a tener esta ramita pequeñita, que es la arteria sacra media, y dos arterias ilíacas comunes o arterias ilíacas primitivas. Y cada ilíaca común se va a dividir en una ilíaca interna y en una ilíaca externa. Entonces, eso es importante ver de esta diapositiva. Luego, una de las arterias que nos importa bastante es la arteria ilíaca interna o hipogástrica, porque muchas de sus ramas van a ser las encargadas de irrigar los músculos del muslo. Entonces, acá vemos que tenemos la arteria ilíaca común y tenemos la hipogástrica. Aquí le llaman hipogástrica o arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna va a dividirse básicamente en tres grandes grupos, que son las ramas intrapélvicas parietales, las ramas intrapélvicas viscerales y lo que son las ramas extrapélvicas. Correspondiente a las ramas intrapélvicas parietales son las que se van a ir a la pared de la pelvis. Vamos a tener la iliolumbar y la sacra lateral, básicamente esas dos arterias. Que no van a ser, solamente para nombrarlas, ya la van a ver en otra exposición, pero más o menos para que sepan dónde están localizadas. El otro grupo tenemos las intrapélvicas viscerales, donde tenemos a la arteria umbilical, tenemos a la vesical inferior, tenemos a la hemorroidal media, y en el caso de las mujeres existen dos arterias más. No se pueden observar aquí, pero está la arteria uterina y la arteria vaginal. Y correspondiente a la última parte que nos importa son las ramas extrapélvicas. Las ramas extrapélvicas vamos a tener básicamente 4 ramas y donde la más importante es esta ramita, que es la arteria obturatriz.
dentro de la obturatriz se va a dividir en una obturatriz interna y en una obturatriz externa. La otra rama es la glútea inferior, como la podemos observar acá, la glútea inferior, la pudenda interna, muy conocida porque cuando vean anatomía y miología de la pierna va a ser la encargada de irrigar esa parte. Y la otra es la isquiática, que no la podemos observar aquí, pero debería estar por aquí. Pero la que nos va a importar de todas estas, en realidad, es la arteria obturatriz, esta arteria. Así que no se olviden, la arteria obturatriz es una rama extrapélvica de la arteria hipogástrica, que a su vez es una rama de la arteria ilíaca primitiva común y que a su vez es una rama terminal de la aorta. Por otra parte, tenemos la ilíaca externa. Y en la ilíaca externa, como observamos aquí, vamos a tener una ramita antes del ligamento inguinal o el anillo crural. Esta ramita de la arteria ilíaca externa se le va a conocer como arteria epigástrica. Es la epigástrica, que va a irse a la parte superior del abdomen. Tampoco es motivo de la clase, pero la que sí nos va a importar es la continuación de la arteria ilíaca externa. Ojo con ese término, es la continuación, no es una rama de la ilíaca externa. Simplemente es la continuación de la ilíaca externa, pasando el ligamento inguinal, se le conoce como la arteria femoral. Es decir, la arteria femoral es la continuación de la ilíaca externa, pero cuando ya pasa el ligamento inguinal o el anillo crural. Entonces, acá ya tenemos lo que es la arteria femoral. Esa arteria prominente, grande, es la arteria femoral. Y a su vez, esta arteria femoral va a tener básicamente dos grupos de ramas. Vamos a tener lo que es la arteria del cuádriceps, que no la podemos observar aquí, pero debería estar por aquí, la arteria del cuádriceps. Y lo que es la otra, lo que nos va a importar también es la arteria femoral profunda. Como la podemos observar aquí, esta es la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda, rama de la arteria femoral, va a tener tres ramas importantes y que las vamos a hablar a lo largo de la exposición, que es la arteria circunfleja femoral medial. Como observamos, nace de la profunda y se va a la parte medial, hacia el eje axial del cuerpo, entonces se le conoce como circunfleja, porque forma como un círculo esta arteria, la circunfleja femoral medial, y tenemos la que se va a la parte externa en forma de círculo también, es la arteria circunfleja lateral, esta arteria. Y ya casi ramas finales de esta arteria femoral profunda, observamos lo que son las arterias perforantes. También importantes porque también van a irrigar a los músculos que corresponden a esta parte de la anatomía del cuerpo, que es el muslo. Entonces es importante recalcar de nuevo de que la arteria femoral se forma como continuación de la arteria ilíaca externa, pasando el anillo o el ligamento inguinal, y va a dar dos ramas, la arteria del cuádriceps y lo que es la arteria femoral profunda, esta arteria. Y la arteria femoral profunda, a su vez, va a dar tres ramas, la circunfleja femoral lateral, la circunfleja femoral medial y las arterias perforantes. Esta es una imagen que la hice a mano para resumir todo lo que he hablado hasta este momento. A nivel de aorta abdominal se encuentra la lumbar 4. Bueno, la lumbar, en realidad, la aorta forma a partir de la lumbar 4 y se divide en tres ramas, en la sacra media y en dos arterias ilíacas primitivas. Pero como les digo, lo que sucede en la parte derecha va a suceder en la parte izquierda. Entonces solamente les voy a hablar de una ilíaca primitiva. La ilíaca primitiva común se va a dividir en arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Cada ilíaca interna o hipogástrica se va a dividir en ramas intrapélvicas parietales, intrapélvicas viscerales y en las ramas extrapélvicas. Acuérdense, chicos, estas 11 ramas, les van a preguntar en sus exámenes de anatomía prácticos, porque son en realidad las arterias que irrigan a gran parte de lo que es de la pelvis para abajo. Así que, pero no es motivo de esta clase, lo que nos importa en realidad son las ramas extrapélvicas. Las ramas extrapélvicas, y aquí la que nos importa más es la arteria obturatriz, donde vamos a tener una obturatriz interna y vamos a tener una obturatriz externa.
Correspondiente a otra parte, que es la arteria ilíaca externa, vamos a tener una arteria epigástrica. ¿Se acuerdan que la va hacia arriba, hacia el abdomen? Y la continuación, por eso es que lo he puesto con puntos suspensivos, no como una rama, la continuación es la arteria femoral, que es la continuación de la ilíaca externa pasando el anillo crural. A su vez, esta arteria femoral se va a dividir en arteria del cuádriceps y en la arteria femoral profunda. Y la arteria femoral profunda se va a dividir en la arteria circunfleja interna, la circunfleja externa y las arterias perforantes. Entonces, quiero que más o menos se acuerden, básicamente en esta imagen, de dónde nace cada arteria, porque ya luego cuando hablaremos de cada músculo, ya solamente lo vamos a recordar de manera general. Ahora pasaremos a hablar de la inervación, lo que corresponde a los nervios. Hablaremos del plexo lumbar, que es el plexo que nos importa en esta parte. El plexo lumbar se forma a partir de T12 a lumbar 4. Esto es importante porque les puede venir en su examen. ¿Qué así se dibuja, traten de dibujarlo y aprendérselo todas las ramas, porque es un plexo pequeño y se puede dibujar en realidad. Pero dibujar un plexo lumbar y un plexo sacro en realidad es bien difícil. Bueno, yo nunca lo hice, pero bueno, si lo quieren lo hacen. Pero lo importante del plexo lumbar en realidad son algunas de sus ramas. Y las dos ramas más importantes del plexo lumbar van a ser el nervio femoral y el nervio obturador. El nervio femoral o crural es una rama del plexo lumbar que se forma de la lumbar 2, la lumbar 3 y la lumbar 4. Es decir, ramas de la L2, la L3 y la L4 van a formar el nervio femoral o crural. Entonces, eso sí es importante que ustedes sepan. De L2 a L4 forman el nervio femoral. Y no es tan difícil porque también ramas de L2, L3 y L4 van a formar el nervio obturador. Eso es lo importante que sepan de esta diapositiva. Simplemente de dónde se forma el nervio femoral y el obturador. Ambos se forman de L2, L3 y L4 que corresponden al plexo lumbar. Luego, otros nervios importantes va a ser el nervio femoral. Bueno, ya vimos que se forma de L2, L3 y L4. Ahora hablaremos de sus ramas del nervio femoral. El nervio femoral, como lo pueden observar aquí, de color naranja, va a tener básicamente, cuatro ramas importantes que van a estar a lo largo de la exposición también, en lo que corresponde a su inervación. Tenemos lo que es este nervio, que es el músculo cutáneo interno. Tenemos el nervio musculocutáneo, el nervio para el cuádriceps, que es el nervio de los músculos del muslo. Entonces tenemos el nervio femoral y al final ramas de rojito, como podemos observar, son las ramas para el cuádriceps femoral. Luego de morado hacia la parte medial tenemos el músculo cutáneo interno, por algo interno, y el celeste se aleja del eje medio del cuerpo, por algo es el músculo cutáneo externo. Y tenemos esta rama larga de color morado, perdón, que es el safeno interno, que como observan va a llegar hasta la pierna. Va a tener más importancia en lo que es la inervación de la pierna, pero también es importante recalcar porque también da inervación a algunas estructuras de lo que es el muslo. Entonces, recordando, el nervio crural o femoral y el nervio obturador se forman de L2 a L4 y ramas del nervio femoral o crural básicamente son el músculo cutáneo interno, el músculo cutáneo externo, el músculo para el nervio para el cuádriceps y el nervio safeno interno. Pero básicamente estoy enfocando en lo que nos va a importar para esta clase. Entonces, una vez más, tengo aquí esta diapositiva que la hice a mano. Observamos el plexo lumbar, se forma a nivel de T12 a L4 y sus ramas terminales van a tener el nervio obturador y el nervio femoral o crural, ambos que se forman de L2 a L4, nunca se olvide. Y dentro del nervio femoral o crural vamos a tener el nervio musculocutáneo interno, el musculocutáneo externo. Aquí me confundí, no es nervio crural porque el crural es el femoral, pero es nervio para el cuádriceps o nervio del cuádriceps y lo que es el safeno interno. Entonces, recordando eso, ya hemos visto la irrigación, ya hemos visto la inervación y ahora sí, bueno, nos falta el plexo sacro. Como les he dicho,
bueno, es difícil que se aprendan todo este plexo. Lo importante de aquí es saber de qué ramas salen y de qué ramas se forman. Aquí hay dos nervios importantes, que es este nervio grandazo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar al laboratorio de anatomía, cuando disequen y lo puedan ver, van a saber que es un nervio sumamente grueso, el nervio ciático mayor. Entonces, el nervio ciático mayor es un nervio grueso, prominente, que se forma de múltiples ramas, desde L4 hasta la sacra 3. Ese es importante. El nervio ciático mayor se forma desde la lumbar 4 hasta la sacra 3. Ramas de L4, L5, sacra 1, sacra 2 y sacra 3 se van a unir, a hacer una mezcolanza ahí y finalmente van a formar el nervio ciático mayor. Y eso es lo importante que sepan, no todas estas estructuras, en realidad solamente de qué ramas nacen, porque esas sí pueden ser preguntas de examen. Y el otro nervio que nos va a importar es el 2, el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior se forma básicamente de L4, ramas de L5 y también ramas de sacra 1. Ramas de L4, L5 y sacra 1 van a formar el nervio glúteo superior. Pero el más importante aquí, como les digo, es el ciático mayor. No se olviden, desde L4 hasta sacra 3. Igual acá, el plexo sacro, tenemos lo que son las ramas colaterales anteriores, todas esas ramas que hemos visto, las ramas colaterales posteriores, y lo que nos importa es su rama terminal, que es el nervio ciático mayor, que va desde lumbar 4 hasta sacra 3. Bien, chicos, ahora sí hablaremos de cada músculo de esta porción del cuerpo que corresponde. Bueno, en lo que corresponde a esta estructura, van a ser 11 músculos que van a estar localizados en esta parte que es el muslo. Y estos 11 músculos van a estar divididos en dos regiones. En una región antero-externa, como podemos observar aquí, anterior, pero se van hacia la parte externa, hacia allá. Y vamos a tener una posterior, que no se puede observar en esta imagen, pero va a estar en relación con la parte interna del muslo. Entonces, vamos a tener dos porciones, la región antero-externa y la región postero-interna. Dentro de la región antero-externa vamos a tener tres músculos. El tensor de la fascia lata es este musculito. Vamos a tener el sartorio, este músculo muy conocido, también músculo del sastre. Y vamos a tener el músculo más potente del cuerpo, que es el cuádriceps crural, el cual va a estar formado por 4 fascículos que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, claro que va a tener más ramas, esto es importante. El tensor de la fascia lata, el sartorio y el músculo cuádriceps forman la región anteroexterna del músculo correspondiente. Vamos a tener el recto interno, o también llamado grácil, de aquí vamos a ver su importancia. También tenemos el músculo pectíneo, este músculo de aquí, el pectíneo. Tenemos los aductores del muslo, tenemos 3 aductores, tenemos el aductor mediano, el aductor corto y el aductor mayor. Tenemos el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso, que van a estar en la parte posterior. ¿Sí? Entonces son 11 músculos que van a estar presentes en esta región anatómica, en el muslo. Región anteroexterna y región posterointerna. Entonces empezaremos a hablar uno por uno. Correspondiente a la región anteroexterna, tenemos el tensor de la fascia lata. Este es un músculo, como lo aquí, es un músculo delgado, carnoso por arriba y tendinoso por abajo, que va desde el hueso coxal, el que les dije, el hueso coxal o ilión, un hueso de la pelvis, hacia la tibia. Sus inserciones. Este músculo se inserta por arriba en la espina ilíaca anterior superior, como les dije, en esta estructura de este reparo anatómico muy importante, en la arteria, en la cresta ilíaca próxima, que es lo que le sigue, y en la aponeurosis glútea, principalmente en la espina ilíaca anterior superior. Y por abajo, estos fascículos musculares se van a unir en un gran tendón, al cual se le va a conocer como el ligamento o cinta longitudinal iliotibial demasiado. Entonces, este ligamento iliotibial, porque va desde el ilión o coxal hasta la tibia, por eso es iliotibial, se le va a conocer como el ligamento iliotibial demasiado.
Entonces, ese ligamento es muy importante porque va a insertar este músculo en su parte inferior en lo que es la tuberosidad externa de la tibia. Recordemos que para acá es medial y para acá es lateral. Entonces, vemos acá, esta sería la tuberosidad interna y esta sería la tuberosidad externa. Entonces, el tensor de la fascia lata va desde el ilión hacia la tibia, su tuberosidad externa, unidos por debajo por el ligamento iliotibial demasiado. Acuérdense ese nombre porque los doctores de anatomía siempre preguntan los epónimos de los... no te van a preguntar ligamento iliotibial, te van a preguntar sobre el ligamento demasiado. Así que recuerden esa estructura. Su irrigación, bueno, es dada por la arteria circunfleja externa. ¿Recuerdan de qué rama era la circunfleja externa? Muy bien, era de la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda tenía la circunfleja externa, la circunfleja interna y las arterias perforantes, como para ir recordando. Entonces, está irrigado por esta arteria. Correspondiente a la inervación, está dada por el ramo del nervio glúteo superior. Correspondiente a la acción, su función de este músculo es un tensor de la aponeurosis femoral. Recordemos que la aponeurosis es esa membrana que envuelve a los músculos. Es abductor y rotador del muslo hacia adentro. Aquí hay un nuevo término que es la abducción y la aducción. Recordemos que esta es la línea media del cuerpo, línea axial. Todo lo que se aleje, ya lo hemos dicho, es externo. Y todo lo que se acerque a la línea media es interno. Bueno, como una mnemotecnia para que no se vayan a confundir entre abducción y aducción, como sabemos, bueno, yo me lo aprendí así. El Ave María, vemos a la Virgen que abre los brazos para abrazar a su hijo. Entonces, al abrir esos brazos, Ave de Ave María, se le conoce como abducción, es decir, se aleja del cuerpo. Y la aducción sería lo contrario, pues lo que se acerca del cuerpo. Y también es un rotador del muslo hacia adentro. También dice acá que inclina la pelvis hacia su lado y una importante función de este músculo es que provee al equilibrio al cuerpo cuando se descansa sobre un solo pie. Es decir, cuando la persona se para sobre un solo pie y no pierde el equilibrio, en gran porcentaje le debe al músculo tensor de la fascia lata, este músculo de acá, que va desde el ilión hasta la tuberosidad externa de la tibia. Ahora hablaremos de este músculo que es el músculo sartorio. El músculo sartorio, el músculo del sastre, es un músculo asintado que igual va desde el ilión hasta la tibia. Se inserta por arriba en la espina ilíaca anterosuperior, igual que el tensor de la fascia lata, en la espina ilíaca anterosuperior, y por abajo se va a insertar en la extremidad superior de la tibia, en una estructura conocida como la pata de ganso. La pata de ganso es una estructura tendinosa que la van a formar, en realidad es un tendón obviamente que va a ser formado por la inserción de 3 tendones, de 3 músculos diferentes. Va a ser el recto interno, o también llamado grácil o gracilis, como le llaman, el sartorio, como lo acabamos de ver, y el otro es el semitendinoso. Entonces, esa estructura tendinosa donde se unen 3 músculos, el recto interno, músculo grácil, el sartorio, este músculo, y el semitendinoso, que lo vamos a ver más adelante, se le conoce como pata de ganso. Esta pata de ganso, en la bibliografía también la van a encontrar como tendón anserino. Tendón anserino. Así que no se olviden. Porque, como les repito, los doctores de anatomía les pueden poner que músculos forman lo que es el tendón anserino y ustedes van a estar en la luna. Y es porque se refería simplemente a la pata de ganso. Entonces, la pata de ganso está formada, este tendón, pata de ganso, está formada por el sartorio, por el semitendinoso y por el músculo grácil. Acá, importante, acá lo vemos mejor. La pata de ganso, esta estructura de acá que se va a insertar en la tuberosidad interna de la tibia, va a estar formada por los tendones de 3 músculos, que es el músculo sartorio, el recto interno gracilis y el semitendinoso.
Y aquí les he puesto fijasa porque esta es una pregunta, bueno, es una parte es una estructura anatómica que siempre viene en los exámenes de anatomía. ¿Quiénes forman la pata de ganso? Y ahí se pueden acordar de la mnemotecnia Cristo. C de costurero, por el músculo del sastre, el sartorio. RI del recto interno o gracilis o grácil, y el S del semitendinoso. Esos tres músculos forman la pata de ganso o tendón anserino. Ahora sí, su irrigación. Su irrigación le debe a la arteria del cuádriceps, que como recordamos era una de los dos grupos o dos ramas de la arteria femoral. La otra era la arteria femoral profunda. En lo que corresponde a su inervación, son ramos del nervio musculocutáneo externo y del crural. ¿Recuerdan de quiénes eran ramos del musculocutáneo externo? Eran ramas del nervio femoral o crural, que a su vez eran ramas terminales del plexo lumbar, que iba desde la T12 a la L4. Muy bien, chicos. Ahora corresponde a ver su función de este músculo. Dice acá, flexiona la pierna sobre el muslo y lleva al muslo en abducción y rotación hacia afuera. A esta función se le va a conocer como la posición del sastre. Cuando tenga la oportunidad de ver a una señora, un señor que cuando van a coser un pantalón van a observar, yo lo hice porque me quería sacar la duda a ver si esto se cumplía, y sí, van a ver que la posición del sastre es esta. Lleva el muslo en abducción y lo rota hacia afuera. Correspondiente al tercer músculo de la parte anteroexterna, tenemos al cuádriceps crural. Este es un importante músculo porque es el músculo más voluminoso y más potente del cuerpo, que está formado por 4 fascículos distintos. En este cuádriceps crural tenemos lo que es, como les he dicho, son 4 fascículos que van a formar este músculo. Recuerden, porque igual les van a preguntar estos 4 fascículos. El recto femoral, o en alguna bibliografía recto anterior, el que se va hacia la parte medial es el vasto medial o vasto interno. El que se va hacia la parte externa, el vasto lateral o externo. Y el que se encuentra debajo del recto femoral es el vasto intermedio o también llamado crural. Entonces, el recto anterior, este recto, se va a insertar por arriba en la espina ilíaca, ya no anterosuperior como los anteriores, sino en la espina que estaba debajo de esa espina ilíaca anterosuperior, que es la espina ilíaca anteroinferior. El vasto externo, este de acá, se va a insertar en el borde anterior del trocánter mayor. ¿Recuerdan? El trocánter mayor era la porción, esa prominencia en la parte superior del fémur hacia lateral, y también en la línea áspera, que era la parte posterior del fémur, como recuerdan. El vasto interno o vasto medial, igual en la línea áspera, y el vasto intermedio o crural, que está debajo de este recto femoral, que no se puede observar aquí, este se va a insertar igual en la línea áspera y en la parte interna y externa del fémur. Todos estos 4 fascículos se van a unir en un solo tendón común, que va a llegar a la base, la parte interna y externa de la tuberosidad anterior de la tibia y la rótula. Obviamente la rótula está encima y acá es la parte de la tibia. Entonces, estos 4 fascículos finalmente, independientemente de dónde se hayan unido arriba, se van a unir en un solo tendón y van a llegar a la base de la rótula o la rodilla y a la tuberosidad interna y externa de la tibia. En lo que corresponde a su irrigación, está irrigado por la arteria circunfleja externa, ya lo hemos dicho, rama de la arteria femoral profunda. Una y otra vez, la circunfleja externa, la interna y las arterias perforantes, ramas de la femoral profunda, que a su vez es rama de la femoral y que a su vez es una continuación de la arteria ilíaca externa, rama de la arteria ilíaca primitiva. La inervación está dada por el nervio del cuádriceps, rama del crural, como ya lo hemos visto, y también lo que corresponde a su acción es un extensor de la pierna. Entonces, no se olviden, el cuádriceps crural extiende la pierna y es el músculo más potente del cuerpo humano, más voluminoso también por tener 4 fascículos musculares.
Ahora hablaremos de la región posterior-interna. Tenemos aquí básicamente 8 músculos. Tenemos el recto interno, este musculito, o grácil, o gracilis que le llaman. ¿Se acuerdan dónde lo hablamos? Con el sartorio, ¿verdad? Sartorio, grácil o recto interno y el semitendinoso forman la famosa pata de ganso o tendón anserino. Entonces, este es un músculo acintado, muy delgado, que por arriba se inserta en la sínfisis del pubis. Recordemos, es la unión de las dos sínfisis, de los dos huesos pubis de la cintura pélvica, y por abajo se va a insertar en lo que es la cara interna de la tibia, en la pata de ganso, en lo que ya hemos visto, la pata de ganso. Su irrigación es dada por ramas de la arteria femoral. Su inervación es ramas del obturador. ¿Se acuerdan de qué era rama del obturador? Era del plexo lumbar. Era una rama terminal del plexo lumbar que se formaba de L2 a L4. Muy bien, chicos. Y en lo que corresponde a su función, este músculo va a flexionar la pierna y la va a dirigir hacia adentro. Tenemos este musculito que siempre llama la atención porque parece un rectángulo, es el músculo pectíneo. Este es un músculo aplanado, delgado, que va desde el pubis hacia la diáfisis femoral, la parte anterior del fémur. Entonces se inserta por arriba en la espina del pubis o pubis y por abajo en la cresta del pectíneo, que es una línea rugosa que va desde la línea áspera en la parte posterior hacia el trocánter menor en la parte interna medial de este hueso. En lo que corresponde a su irrigación está dado por la arteria femoral profunda, ramas de la femoral profunda, y por arteria obturatriz interna. ¿Recuerdan? La arteria obturatriz interna era rama extrapélvica de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que a su vez era una rama de la arteria ilíaca primitiva. En lo que corresponde a su acción, este músculo ayuda a la flexión del muslo y lo rota hacia afuera. Ahora tenemos los aductores del muslo. Los aductores del muslo son 3 músculos. Tenemos este aductor largo. Aquí sí quiero que presten atención, no se vayan a confundir porque a veces confunde un poco la literatura y bibliografía, pero aquí lo he resumido. Tenemos este músculo que está entre el aductor corto y el aductor mayor, es el aductor largo o primer aductor. Se llaman primer aductor, aductor largo o también llamado aductor mediano. Así, aductor largo, primer aductor o aductor mediano. Tenemos este que está acá arriba, es el aductor corto o también llamado aductor. Y este músculo es también llamado el segundo aductor. El segundo aductor, y tenemos este músculo, el aductor mayor o tercer aductor, ¿sí? Entonces, la bibliografía a veces te hablan de mayor, menor, largo, mediano y todo. Puede crear un poco de confusión, pero en realidad aquí les he resumido. El aductor largo, primer aductor o aductor mediano. El aductor corto, aductor menor o segundo aductor. Y el aductor mayor o tercer aductor. Entonces, hablaremos del aductor largo. Este aductor largo, o también llamado mediano, va desde el cuerpo del pubis hacia la línea áspera. Recordemos, este es el fémur, la línea áspera, se puede observar para la parte un poco posterior. Ahí se va a insertar a lo largo de toda esta línea áspera y por arriba en el pubis. El aductor corto, o aductor menor, o segundo aductor, está situado por arriba de este primer aductor o aductor largo y se inserta igual el cuerpo del pubis y va a insertarse en 2 fascículos. Este aductor corto va a insertarse en 2 fascículos, básicamente uno inferior en la línea áspera, o sea, igual que el primer aductor o aductor largo, y el otro en la trifurcación externa de esta línea que se puede observar en la parte posterior. Pero en resumen, solamente deben decir que se inserta en el pubis arriba, tanto el aductor largo como el aductor corto, y abajo en la línea áspera, que ya lo hemos visto que está en la parte posterior, esa porción prominente del fémur que les observé en las primeras diapositivas. Ahí se insertan estos 2 músculos. Y
Bien, antes de hablar del tercer aductor, vamos a hablar de una estructura importante, que es el famoso triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Este triángulo de Scarpa es una importante región anatómica, punto de región anatómica, que está formado por tres estructuras. Tenemos el ligamento inguinal, que como sabemos va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis del pubis. Ese es el ligamento inguinal, ligamento crural. La otra parte está formada por el número 1, que es el músculo del sastre, el sartorio, y el otro músculo es el aductor largo, o también llamado primer aductor. Entonces, chicos, cuando les digan el triángulo de Scarpa está formado por qué estructuras o cuál es sus bordes de este triángulo, por arriba por el ligamento inguinal, en la parte diagonal por el sartorio y por la parte medial es el segundo aductor o aductor largo, a propósito de lo que estamos hablando de los tres aductores. El aductor largo, no se confundan porque son tres aductores, pero es el aductor largo o primer aductor. Entonces, nuevamente, ligamento inguinal, sartorio y el aductor largo van a formar el triángulo de Scarpa. Este triángulo es muy preguntado en los exámenes también de anatomía y también sirve. Es importante, ¿por qué? Porque en su contenido va a tener tres estructuras muy importantes, que son la vena, la arteria y el nervio femoral. La mnemotecnia conocida como van. Van de medial a lateral, no se confunden, no se equivoquen. Entonces, vena, arteria y nervio femoral va desde medial, la parte interna, hacia lateral. Vena, arteria, nervio. ¿Por qué les digo eso? Porque en algunos exámenes de anatomía no te preguntan en ese orden, sino te lo preguntan de lateral a medial. Entonces, la respuesta ya no va a ser vena, arteria, nervio, sino la respuesta va a ser nervio, arteria, vena. Y eso es muy importante porque te pueden anular la pregunta por no ponerlos en orden. ¿Sí? Entonces, el contenido es la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Y ahora sí hablaremos del tercer aductor o el aductor mayor. Este músculo grandazo que va desde la tuberosidad isquiática por arriba hacia la línea áspera por abajo y también se va a insertar, va a tener un as por acá en el cóndilo interno de lo que es el fémur. Básicamente, línea áspera. Entonces, para recordar, los tres aductores se insertan por arriba, tanto los dos primeros en el pubis y este en el isquión, pero todos van a insertarse finalmente en la parte posterior en lo que es la línea áspera, esta porción tuberosa. Bueno, aquí está en una vista anterior, pero se puede ver en la diapositiva que les presenté al inicio, esa prominencia que es del fémur, que es la línea áspera. Entonces, eso es importante. Corresponde a hablar de la irrigación. Estos tres músculos están irrigados por ramas de la arteria femoral profunda, como ya sabemos, rama de la arteria femoral, y la arteria obturatriz interna. Ya lo hemos dicho también, rama extrapélvica de la ilíaca interna o la hipogástrica. La inervación es lo que cambia. La irrigación es la misma para los tres aductores, pero lo que va a cambiar es la inervación. Vamos a tener el primer aductor, vamos recordando, el primer aductor o también llamado el aductor largo, recuerden que va a ser también una parte del triángulo de Scarpa, o también aductor mediano, también llamado. El segundo aductor o también llamado aductor corto o también llamado aductor menor, y el tercer aductor o el aductor mayor. Bien, los tres músculos van a estar inervados por el nervio obturador. Ya sabemos que el nervio obturador es una rama terminal del plexo lumbar que se forma desde el lumbar 2, L3 y L4, o sea, de L2 a L4. Entonces, los tres comparten el obturador, obturador, obturador y obturador. Lo único que diferencia es que el primer aductor también está inervado por el músculo cutáneo interno, que es rama del femoral o crural, que era la otra rama terminal del plexo lumbar, y el tercer aductor por el ciático mayor. Aquí ya aparece este nervio que les dije, ese nervio prominente, que ya no es rama del plexo lumbar, sino es rama terminal del plexo sacro.
¿Se acuerdan? El ciático mayor era formado desde L4 hasta la sacra 3, ¿sí? El ciático mayor. Su acción de estos músculos van a ser aductores, por algo que se llama aductores del muslo, son aductores del muslo y lo van a llevar al muslo hacia adentro. En lo que corresponde al bíceps crural o también llamado bíceps femoral, es este músculo que va a tener dos fascículos. Va a tener una porción larga y una porción corta. Una porción larga que se inserta en el isquión, coxal, ilión, el isquión y el pubis, pero se va a insertar en el isquión, y la porción corta se va a insertar en la línea áspera, en el intersticio de la línea áspera del fémur. Pero ambos fascículos se van a unir y se van a insertar por un tendón común en la cabeza del peroné. Ahora se van a insertar ya no en la tibia, sino en el peroné. Entonces el bíceps femoral o el bíceps crural se inserta por arriba. Por arriba se pueden insertar en distintas sus fascículos, pero por abajo se van a insertar en la cabeza del peroné. En lo que corresponde a la irrigación de este bíceps femoral, como lo podemos observar aquí ya completo, son por ramas de las arterias perforantes, ramas de la arteria femoral profunda. ¿Se acuerdan que las arterias perforantes dentro de la arteria eran las últimas ramitas de la arteria femoral profunda? Ya, esas ahora son las que irrigan este músculo que es el bíceps femoral o bíceps crural. Arterias perforantes, ramas de la arteria femoral profunda. Las otras ramas eran básicamente la circunfleja interna y la circunfleja externa. En lo que corresponde a su inervación, está dada nuevamente por el ciático mayor. Entonces recordemos, el ciático mayor ya está inervando al tercer aductor o el aductor mayor, al bíceps crural en este caso, y este ciático mayor es rama desde lumbar 4 hasta sacra 3. Eso nunca lo olviden. En lo que corresponde a su función, bueno, ayuda también a flexionar la pierna, produce una rotación externa de la pierna, y por su porción larga, la primera porción que vimos, la que iba desde acá hasta acá, extiende el muslo sobre la pelvis. Extiende el muslo sobre la pelvis. Bueno, chicos, ya vamos terminando, ya no se aburran. Ahora hablaremos del semitendinoso y el semimembranoso y con eso acabamos. Con lo que corresponde al semitendinoso, ¿recuerdan dónde hablamos del semitendinoso? Muy bien, en la pata de ganso, junto con el recto interno, gracilis y con el sartorio van a formar el tendón pata de ganso o tendón anserino. Es un músculo muy carnoso por arriba, tendinoso por abajo, que ocupa la superficie interna de esta región, se inserta por arriba en el isquión y por abajo, como ya lo hemos dicho, en el tendón pata de ganso que va a llegar a la tuberosidad interna de la tibia. Recordemos que este es el eje medial, tuberosidad interna de la tibia. Su irrigación está dada por la arteria circunfleja, ramas de la arteria femoral profunda, muchas veces lo hemos nombrado. La inervación nuevamente es por el nervio ciático mayor. Entonces, recordando, tercer aductor o aductor mayor está inervado por el ciático mayor. El bíceps crural o bíceps femoral también está irrigado por el ciático mayor. Y también el semitendinoso está irrigado por este nervio, que va desde lumbar 4 hasta sacra 3. Su acción es flexionar la pierna sobre el muslo. Ojo, flexiona la pierna sobre el muslo, es decir, toma a la pierna como base y la flexiona sobre el muslo, toma al muslo como base y flexiona la pierna, y extensión cuando toma a la pelvis como base sobre el muslo. Correspondiente al último músculo, que es el semimembranoso, este es este músculo que se encuentra mucho más posterior al semitendinoso, y igual se extiende por arriba desde el isquión, y por abajo se va a dividir en 3 fascículos. En 3 fasciculaciones se van a dividir estos. Un fascículo descendente que va a llegar a la tuberosidad interna de la tibia, como lo podemos observar aquí. Hay un fascículo recurrente que va a irse al cóndilo externo del fémur, y el otro fascículo
va a llegar básicamente a la parte anterointerna de la tibia. O sea, tibia y cóndilo externo del fémur va a insertarse en la parte inferior, este músculo semimembranoso, y por arriba en el isquion. En lo que corresponde a la irrigación, nuevamente, arterias perforantes, ramas de la femoral profunda, la inervación por el ciático mayor, una vez más, desde sacra 4, perdón, desde lumbar 4 hasta sacra 3, ciático mayor. Y lo recuerdo una vez más, inerva el tercer aductor mayor, el bíceps crural o femoral, el semitendinoso y el semimembranoso están irrigados por el ciático mayor. Su acción es flexionar la pierna sobre el muslo y extiende el muslo sobre la pelvis, igual que el semitendinoso. Bien, chicos, esta es una diapositiva que básicamente les puse aquí para resumir en 30 respuestas hechas en 11 preguntas, para recordar los puntos más importantes que se han visto a lo largo de esta exposición y que estoy seguro que debemos recordar siempre. Y también para, uno, para recordar para nuestro examen, y otro porque van a servir como preguntas de conocimiento, de estructuras anatómicas, porque para nuestros cursos de los próximos años. Entonces, quiero que recuerden bien siempre estas preguntas y las van respondiendo ahí en la comodidad de su hogar. Las ramas terminales de la aorta terminal, valga la redundancia, empiezan a nivel de lumbar 4, como les he dicho, y son en número de 3. Recordemos, lumbar 4, y se dividen en 3 ramas, en la sacra, media y las 2 arterias ilíacas primitivas o comunes. Son ramas de la arteria femoral profunda, que lo hemos visto que básicamente irrigan a la mayoría de los músculos: la arteria circunfleja interna, la circunfleja externa y las arterias perforantes. Entonces, esas 3 ramas de la arteria femoral profunda, que a su vez es rama de la arteria femoral y que a su vez es la continuación de la ilíaca externa pasando el anillo o ligamento inguinal, y que a su vez es rama de la ilíaca primitiva, y que a su vez es la porción terminal de la aorta. Entonces, eso sí necesito que ustedes lo recuerden siempre. ¿Cuáles son las ramas importantes de la femoral profunda? La otra es, ¿qué ramas comprende el plexo lumbar? Lo he dicho una y otra vez. Van desde T12 a lumbar 4. ¿Qué ramos forman el nervio ciático mayor? También lo he dicho porque es importante, porque inerva a 4 músculos. Los 4 últimos músculos que hemos visto va desde el lumbar 4 hasta la sacra 3. Los músculos inervados por el ciático mayor son 6, como lo hemos dicho. Cuando te dicen en números sí son 6, pero son básicamente 3 grupos de músculos, porque los aductores del muslo son 3. A los 3 los inerva el ciático mayor. Así que aquí ya vamos 3. El bíceps crural, el semitendinoso, que forma también parte de la pata de ganso, y el semimembranoso. En lo que corresponde a los músculos que forman la pata de ganso, son 3. Tenemos el Cristo, acuérdense de Cristo, C de costurero, el sartorio o músculo del sastre, RI de recto interno o gracilis, y el semitendinoso. El músculo más voluminoso del cuerpo es el músculo cuádriceps femoral o crural. Tiene 4 fascículos, como recordaremos. Acá, el tendón pata de ganso es también llamado como tendón anserino. Eso nunca se olviden, porque, chicos, en su examen estoy seguro que les va a venir qué músculos forman el tendón anserino, y van a estar en la luna porque no se van a acordar, solamente se acordaba en la pata de ganso, sin embargo, era el mismo tendón. En general, todos los músculos del muslo se irrigan por ramas de la arteria femoral, ya sean por la circunfleja interna, la circunfleja externa, las arterias perforantes, pero en general podemos decir que son ramas de la arteria femoral, sin complicaciones. Pero hay 2 grupos de músculos que además se van a irrigar por la arteria obturatriz, y estos son el músculo pectíneo y los músculos aductores del muslo, los 3 aductores del muslo. ¿Sí? Pregunta 10. Estructuras que forman o delimitan el triángulo de Scarpa. Igual, como les he dicho, esto también les van a preguntar.
El sartorio, recordemos el triángulo de Scarpa, el ligamento inguinal, el sartorio y el aductor largo o primer aductor, donde de medial a lateral íbamos a tener dentro de su contenido el VAN, vena, arteria y nervio femoral. Y finalmente la última pregunta es contenido del triángulo de Scarpa, y aquí, esto es importante, te dicen de medial a lateral, pero en su examen les podría venir de lateral a medial. Entonces, de medial a lateral es VAN, vena, arteria y nervio femoral. Bien, chicos, quería terminar esta exposición con una frase de un maestro que sigo mucho de la psiquiatría peruana, que es Honorio Delgado, en su obra, que estos días la acabé de leer, una de sus obras, que es El médico, la medicina y el alma. Él dice, en uno de sus últimos párrafos, en lo que atañe al médico, el realce de su ministerio se consuma en la aplicación del cuádruple poder que lo aproxima a la divinidad. Es decir, hay 4 cosas que nos aproximan a los futuros profesionales de salud, a los médicos, a la divinidad. Nos aproximan porque no nos van a volver un ser divino, eso todos lo sabemos. La primera es, con la providencia de su saber encaminada a acertar con la relación causal de los hechos patológicos y la final de la vis medicatrix nature, que significa el poder curativo de la naturaleza, descubre en qué consiste el proceso de la enfermedad. Es decir, en este punto nos habla Honorio Delgado de que el médico sí o sí tiene que ser un ente que debe prepararse académicamente bien, es decir, tiene que saber, tiene que tener conocimiento sobre medicina, porque si no, definitivamente no va a llegar a ser un buen médico, o sea, sí o sí va a tener que saber. El siguiente punto es con la predestinación, en virtud de la cual concibe el modo cómo puede corregir el desmedro del organismo del enfermo. Introduce en él un orden terapéutico restaurador de la normalidad. Es decir, tiene el conocimiento, pero también el médico es un ser visionario, ve el futuro, de alguna manera, no es que sea uno de esos que ven las cartas ni nada de eso, sino que de alguna manera es un ser visionario debido a que él plantea al final de toda su estructura que hizo un tratamiento para un determinado paciente, pensando en que este paciente a la larga, en un futuro, este tratamiento va a ser eficaz y lo va a llevar a restablecer las anormalidades que se han podido ocasionar en su cuerpo. El tercer punto que nos habla Honorio Delgado es con la libertad creadora y responsable, merced a la cual es suficientemente dueño de sí y de sus actos para tomar a su cargo todo el riesgo de las decisiones que entraña su obra prolongadora de la duración de lo creado, luchando contra el descaecimiento y la muerte, inventa o aplica recursos para devolver la salud al cuerpo y la razón a la mente. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el médico, si bien es cierto, en base a sus conocimientos y todo, va a tener la libertad de escoger un determinado tratamiento. Nadie te va a decir ponle ese tratamiento. Tú eres libre de escoger un tratamiento, pero a su vez tienes que hacerlo de una manera... Perdón, chicos. A su vez, tienes que hacerlo de una manera muy responsable. O sea, si bien es cierto, eres libre de escoger un determinado tratamiento para tu paciente, pero también tienes que hacerlo de manera responsable, sabiendo de que en tus manos y en esa decisión está tanto la vida o la muerte de un paciente. Y eso deberíamos tenerlo todos en cuenta. Y en fin, el cuarto punto que nos habla Honorio Delgado es, con la ciencia del bien y el mal, a la que debe las luces de su derechura moral, consuma el bien de todos los actos de su trato con el paciente. Es decir, es importante que el médico sepa, que sea un visionario, que sea un médico libremente creador y a la vez responsable, pero que todo esto lo fundamente a lo largo de su preparación académica, a lo largo de su vida, en lo que es la moral y la ética. Todas sus acciones deberían estar enfocadas en la derechura moral para que en un futuro esto llegue de la mejor manera al trato con el paciente y
no se le haga daño a los pacientes en general. Entonces, los invito a que lean esta obra, que es muy bonita, de Honorio Delgado. Y bueno, con esto he terminado la exposición y estoy abierto a cualquiera de sus preguntas.